también libros de relatos como 8 centímetros, El zoo sentimental y Balearia, y es autora también de libros de poemas, La luz de la dinamo, Nostalgia de Odiseo y El hilo del agua. Es también la traductora de obras de John Banville, Benjamin Black, Amanda Norman y Joyce. Obtuvo el 13º premio Málaga de ensayo por La impostora, que es este libro que vamos a hablar un poquito más hoy por la temática. Bienvenida. Jesús Marchamal es periodista y escritor, ha desarrollado su actividad profesional sobre todo en Radio Nacional de España y en Televisión Española, además de colaborar con diferentes diarios y publicaciones culturales. Ha escrito una veintena de libros, entre los que destacan Tocar los libros, 39 escritores y medio, La tienda de las palabras, 44 escritores de la literatura universal o Bibliotecas de escritores, Los reinos de papel. También una serie de pequeños libros con la colaboración de ilustradores sobre Delibes, Cortázar, Kafka, Pío Baroja, Emily Bronte, Virginia Woolf, en fin, montón. Y entre otros muchos premios obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2023. Muchas gracias. Entonces, como idea de base, podríamos decir que se escribe para satisfacer una necesidad creativa. ¿Es así para los dos? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto Cervantes, a su directora Teresa Iniesta, a Victorina, porque nos va a hacer de interlocutora, que es un papel muy importante para esta conversación entre Jesús Marchamal y yo, que además de escritores somos amigos. Y bueno, quería comentar solamente una cosa, es que me produce una sensación muy peculiar. Mientras hablabas, estaba viendo los carteles de muchos sitios que ya han desaparecido. Que esto es un poco como el mundo de la ficción. Detrás de ti está Ontanares, que era la cafetería Ontanares, que sigue todavía estando. Y está justamente en Francisco Silvera con Avenida América. ¿Está ahí? ¿Dónde está? Ahí había un Ontanares. Claro. Ahora hay otra ahí. Bueno, pues la mía, la que tenía en la cabeza es esto, que está desaparecida ya. Y luego está el Almanzor, que está desapareciendo, que se le han caído la mitad de las letras. Y me parece muy sugerente, muy nostálgico y muy incentivador de la creatividad, por lo que significa, ¿no? De apoyarse en la memoria para recrear una realidad que ya no es la misma y te da libertad para ir más allá, para a partir de ella crear otra cosa. La pregunta, sí, para mí, porque cada persona es su mundo, para mí, yo encaro siempre la escritura como una necesidad. Cuando escribo algo es porque necesito, porque tengo necesidad de narrar la historia que me da vueltas en la cabeza y que, bueno, pasado un tiempo necesito que esa idea me moleste mucho. No es simplemente que tenga una idea inmediatamente salte a la escritura, pero cuando es una historia que vive conmigo durante mucho tiempo, yo sé que me está pidiendo sentarme porque hay suficiente necesidad en esa petición como para que yo vaya a afrontar los muchos momentos de duda, de incertidumbre que hay en la escritura. Entonces, para mí es una necesidad. Solamente escribo cuando realmente sé que va a merecer la pena, porque no escribirla me va a implicar un sufrimiento. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación al Instituto Cervantes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí. Y es verdad, también yo miraba de reojo antes, desde el otro lado de la calle, como la verdad hay una gente que se dedica a recuperar viejos carteles que, para quienes hemos vivido en Madrid, muchos de ellos son de Madrid, resultan muy sugerentes y muy reveladores porque te llevan a citas, rincones, lugares, cafeterías, hostales
que han dejado de existir, pero que de alguna manera permanecen en la memoria emocional de quienes vemos la cartelería. Yo, Ontanares, sí lo recuerdo, y había otra más que he dicho, digo, ostras, eso era de cuando era pequeño, definitivamente. Así que sí es cierto que todo orienta a veces y despierta la imaginación. Yo no soy novelista, por tanto me enfrento a la escritura de una manera diferente. Sí recuerdo que una vez le preguntaron, estaba dudando si se lo habían preguntado a Onetti, porque no me pega para nada la respuesta, pero alguien se acercó un día a Onetti, vamos a poner, y le preguntó qué le recomendaba, quería ser escritor, ¿qué me recomienda usted hacer? Y le dijo Onetti, o quien fuera, le dijo, mira, te sugiero que intentes no escribir durante 3 meses de momento, como hipótesis de trabajo. Si consigues aguantar 3 meses sin escribir, es que tampoco lo necesitas lo suficiente como para hacerte escritor. Si ves que no puedes aguantar, vuelve y seguimos hablando de esto. Hay una necesidad en el hecho de escribir que tiene que ver, fíjate, con la vida imaginada, que es algo de lo que tenía yo dispuesto a hablar si os apetece, ¿no? Yo cumplí 65 años hace 4 o 5 meses y estuve hablando, llevo un año hablando mucho con Luis Mateo Díez. Luis Mateo, como sabéis, premio Cervantes, leonés, hombre de unas ideas sugerentes, siempre prodigiosas, y tenemos un amigo deprimido, está en un asilo, el pobre regular, y le pregunté, digo, oye, ¿qué le ha pasado a Manuel? ¿Qué le pasa? Y me dice, tío, ha dejado de escribir y ha perdido esa vida imaginada. Hay un momento en la vida en que cada vez nos interesa más la vida imaginada y menos la vida real. Esa vida de bajar, comprar el pan, ver la televisión, ver cómo las noticias nos asedian, y hablaba de cómo en su caso cada vez para él era más importante la vida que vivía en la literatura. Decía Cartarescu que escribía novelas para poder vivir en ellas, y creo que hay algo de eso también en la creación literaria. Escribimos para vivir esa vida paralela, imaginaria, que nos dan los libros, que nos dan las películas, que nos da la imaginación, la fantasía. Y ya digo que cumplí 65 años el otro día y hice un librito que se titula La vida imaginada, para los amigos, donde reivindico la vida real, los recuerdos, los carteles, pero también la vida imaginada. La vida de los personajes de las novelas de los que nos hemos enamorado, la vida de esos lugares que solamente existen en nuestra imaginación y que nunca hemos visitado en realidad y que son tan importantes para nuestra formación como la vida real. Hay personajes de ficción a quien queremos más que a nuestros vecinos, que a nuestros primos lejanos, a quienes no vemos nunca, etc. Y yo creo que hay mucha búsqueda de una vida imaginada en la literatura. Esa misma definición de la necesidad de escribir se puede aplicar a la traducción. O sea, es decir, ¿hay una necesidad creativa para traducir? Para mí, hay una necesidad, igual que hay una necesidad para escribir, hay una necesidad para traducir alimenticia. Hay, sin embargo, en la traducción, una vez que estás dentro, en ese oficio, una vez que estás trabajándolo, hay una recompensa clara, también sin duda. Es un mundo que junta, es un oficio que junta a la vez una parte muy árida. Hay que repetir un texto, en cierta forma hay que reescribir un texto, pero con la parte mecánica, trabajosa, física, de escribir palabra tras palabra, que eso es un trabajo, pero luego no hay ningún, ayer lo comentaba en la escuela de traducción, que no hay ningún oficio, ni siquiera la escritura creativa, creativa por llamarlo de alguna forma, ni siquiera la escritura misma, no hay ningún oficio relacionado con el lenguaje que cuestione tanto el lenguaje como es la traducción y que demuestre su inmenso misterio, su inmenso poder y su capacidad de convertirse en un espejo muy hondo de la naturaleza humana. Es asombroso que algo tan mecánico por una parte sea tan profundamente enigmático y reflexivo por otra. Quería preguntarle, puesto que ha escrito tanto prosa como poesía,
¿qué lugar ocupa la poesía en su vida cotidiana? Mucho. Yo creo que para mí la poesía es como una especie de... es como, digamos, como si fuera un color, como si tuvieras que llevar gafas para mirar, y esas gafas esas lentes tienen un color determinado que lo da la poesía. Entonces es una forma de percibir, de pensar en el lenguaje, de expresarte en el lenguaje, incluso escribiendo en prosa, con un color determinado, con un latido determinado, que es el latido poético. Porque igual que no hay, lo que acabo de decir, igual que no hay oficio que cuestione tanto el poder del lenguaje como es la traducción, no hay género que sea tan transgresor y tan innovador como es la poesía, porque la poesía es un género que trabaja directamente con el silencio. El silencio es la melodía de un buen poema, y eso es captar el silencio, jugar con él, meterlo en el relato, en su cadencia, conseguir que el silencio potencie lo que se dice, mucho más allá de lo que se dice. Eso es algo dificilísimo. Bueno, para mí la poesía, que no he cultivado mucho, pero que leo mucho, para mí la poesía es el género por antonomasia de la escritura. ¿Y usted cuál es su relación con la poesía? Porque me consta que no es usted un gran lector de poesía, pero sí le piden que recomiende un libro. Ya le ha ocurrido de decir, lea usted poesía. A ver, oye, qué bonito, bueno, qué bonito lo que cuenta Nuria, como lo cuenta. La poesía es el lenguaje de los dioses, eso es así, no hay discusión al respecto, ¿no? Pero siempre, al menos en mi generación, siempre se nos explicaba la poesía de una manera racional. Tienes que acercarte a un poema para entenderlo, supuestamente. Y no es la mejor manera de acercarse a la poesía, igual que no es la mejor manera de acercarse al arte, a ver el mar o un atardecer. Creo que trabaja con unos conceptos y cánones emocionales diferentes a la prosa. Una aclaración, cuanto antes he dicho que yo no era novelista, no es porque presuma de ello, sino al revés. Ya me gustaría a mí ser novelista, ¿no? Ya me gustaría ser poeta, ¿no? Y siempre he admirado mucho a esta gente como Nuria, se llaman anfibios, que se mueven con idéntica tranquilidad, comodidad en el mundo de la prosa y el mundo de la poesía. Son dos mundos que a veces tampoco están tan separados como pensábamos, igual que no están separados las ciencias y las letras, ¿no? Hemos aprendido a tener que tomar decisiones cuando hay un territorio fronterizo, intermedio, que es lo que probablemente sea lo sensato, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo no he sido un buen lector de poesía hasta hace relativamente poco tiempo. Hace relativamente poco tiempo, hace 15 años, que empecé a trabajar en La Estación Azul. Es un programa de Radio Nacional de España dedicado íntegramente a la poesía. Una especie de milagro en este territorio radiofónico donde todo está tan condicionado por las audiencias, pues de repente decidió Radio Nacional de España colocar un programa donde se hablara de poesía. Y empecé a leer poesía de otra manera. La poesía es una manera de explicar el mundo, es una manera de romper lo rutinario del mundo, de alguna manera es descubrirlo. Hay poemas en los que cuando lo lees ves de una manera clara, meridiana y limpia, vives la certeza de algo que tú ya sabías. Imagino que les habrá pasado, que os habrá pasado alguna vez leyendo un poema, que ves que eso tú de alguna manera secreta lo sabías, pero que nunca habías sido capaz de verbalizarlo adecuadamente. Y lo ves explicado en palabras por primera vez en un poema. Eso no pasa siempre, no pasa ni siquiera a menudo, pero cuando pasa es una revelación casi mística, porque te das cuenta de que alguien, un contemporáneo tuyo, un poeta antiguo, ha vivido esa misma duda y ha sido capaz de explicarla, de explicar esa parte, digamos, del mundo. Entonces me he convertido en un buen lector de poesía, bueno, en un modesto, bueno, mediano lector de poesía. Me gusta muchísimo la poesía y siempre que visito una biblioteca, yo trabajo, como contabas, desde hace más de
15 años, yo creo, en un proyecto de visitar bibliotecas de escritores, de hacer retratos de escritores a través de sus libros, no solo de sus lecturas, sino de cómo los ordenan, cómo se libran de ellos, cómo leen, etcétera, ¿no? Son unas relaciones, luego si quieres hablamos algo de eso, muy personales y singulares. Pues siempre les pregunto por la poesía. Y es curioso porque todo el mundo lee poesía de otra manera. Quiero decir, es algo distinto, algo excepcional, no es nada rutinario, ¿no? David Trueba, por ejemplo, tiene los libros de poesía en el cabecero de la cama. El otro día no sé con quién hablaba, yo creo que fue con Uclés, no me hagáis mucho caso, David Uclés, el chico de moda, y me hablaba de que cada mañana lee un poema, por ejemplo, ¿no? Y yo hay veces que lo hago también, ¿no? De repente todo va mal, pues vamos a hacer un momento de sosiego y vamos a leer un poco a Brines, a Margarit, a Luis García Montero, director de esta institución, como sabéis, para respirar un aire diferente, ¿no? La poesía, ya digo que eso sí que lo digo yo con mucha envidia, porque nunca he sido nada, pero desde luego he estado siempre lejos de ser poeta, y me parece que esa... ¿cómo se llama? Hay una definición que me encanta, ¿no? La poesía es ese trabajo que consiste por poner juntas por primera vez dos palabras que nunca antes lo habían estado. Ser capaz de, con los mismos mimbres con los que compramos nosotros el pan, hola, buenos días, ¿cómo está usted? De una barra, ser capaz de hacer una catedral, muchas veces los poemas se acercan a eso, es algo absolutamente mágico. Quería comentar una cosa, disiento, por favor. Disiento en un aspecto con Jesús, porque creo que la poesía no explica nada. Creo que la poesía, rompe con la estructura lógica que suele tener la prosa, y lejos de intentar explicar, es más bien, es que no recuerdo si era Fitzgerald, era un autor americano, no me acuerdo, pero cuando hablaba de la literatura, de lo que significaba la literatura, pero que se aplica muy bien a la poesía, decía que era igual que encender un fósforo en medio de la oscuridad y vislumbrar lo que se veía durante el breve espacio que dura la llama. Pues es un poco eso la poesía. Y quería comentar porque yo creo, recuerdo eso con mucha emoción, me pareció, hace años, en el convento donde murió Juan de la Cruz, en Úbeda, di una conferencia, formaba parte de un ciclo, que era un festival de flamenco y tenía una parte, el Love Festival, donde se daban conferencias o talleres, y la conferencia que yo di era sobre Juan de la Cruz, porque tenía que tener relación con, a ser posible con Úbeda, y si no con Jaén, y si no con Andalucía, pero tenía que estar ahí, y tenían que ser autores cuyos poemas hubieran sido musicados. Entonces, Juan de la Cruz era obvio que lo íbamos a hacer, aparte que ha sido musicado por Morente, por muchos flamencos. Y el convento donde él murió, de forma milagrosa, nos abrió las puertas. Es un convento de clausura, de hombres. Y era muy difícil. No volvieron nunca a hacerlo. Y entonces en el patio del convento, en el jardín del convento, que es un convento que tiene muy pocos monjes, la mayoría son muy mayores, tienen un jardín, y en el jardín, al anochecer, nos prepararon una tarima, y entonces, estas eran conferencias peculiares porque la conferencia iba acompañada de un guitarrista y una cantadora. Entonces se iba intercalando la conferencia con... era una conferencia al cante y al toque, ¿no? Se iba intercalando con guitarrista y cantadora que cantaban poemas que venían al hilo de la conferencia. Estar en el jardín a muchos monjes no les hizo gracia. El director que tenían entonces, no me acuerdo ahora cómo le llaman, padre rector o el rector, el prior. El prior duró poco en el cargo, le trasladaron de ahí enseguida, pero no les hizo mucho gracia a los monjes, sobre todo a los viejos. Entonces hicimos un ensayo y yo ya en ese ensayo no pasó nada y empezó luego la conferencia. Y la conferencia empezaba hablando, yo empezaba hablando del momento del encarcelamiento de Juan de la Cruz, de ese momento de locura, de tinieblas, de sombras, y cómo en ese momento de
de crisis absoluta, de pérdida, de locura, él sale adelante a través de la poesía, que es cuando empieza a escribir. Y entonces la conferencia, bueno, yo hacía unas líneas, decía unas líneas, y decía que al principio fue el grito, ¿no? Y la cantadora, en ese momento, bueno, hacía un quejío de estos flamencos desgarradores, y en ese momento estaba el jardín, y en un lateral estaba la residencia, el convento, con las ventanas, que no se veía nadie. Hay algunas lucecitas, pero allí no se veía una sombra. Y en el momento en que la cantadora soltó ese quejío, que cuando un quejío está bien cantado, te pone los pelos de punta, en ese momento aparecieron las sombras de 3 monjes que se asomaron a las ventanas y se quedaron ahí a escuchar la conferencia. Y pensé, es esto. Es el grito, no es un grito cualquiera, es un grito musical, en realidad es un grito poético, no es un alarido poético, y está enganchado. Y ya, bueno, escucharon la conferencia, se quedaron ahí esas sombras de los viejos en la ventana, luego ya fue la conferencia y luego al prior le exiliaron, no sé dónde está, le castigaron, ya nunca más se volvió a repetir. Pero creo, ese fue el momento poético de la noche, eso fue poesía. Déjame un segundito porque no me he explicado mal. La poesía no explica nada, el arte no explica nada, nada explica nada. Cuando decía, pero sí hay como una revelación. A ver si lo consigo explicar, porque todo en la cabeza yo siempre me salen mal los nombres, los digo mal, pero hay un libro que se titula, yo no sé si lo tendréis aquí, se titula Poesía para los que leen prosa, de Miguel Munárriz. Es un libro que publicó Visor, donde daba, bueno, era una reflexión sobre cómo enfrentarse a la poesía. La cubierta del libro es ese cuadro que conocéis de Norman Rockwell, donde se ve un tipo con sombrero, un poco magrit, gordito, vestido con traje, corbata, un paraguas, está de espaldas, viendo un cuadro de Pollock. Y me encantó porque dices, intentar explicar la poesía es como intentar explicar un Pollock, que es exactamente igual. Es decir, o lo entiendes o no lo entiendes, o te dice algo o no te dice nada. Hay poemas que pasan por ti sin que signifiquen nada, sin que no los entiendas o los dejen de entender, pero te dejan completamente indiferente. Pero de repente hay un poema que no es que te lo explique, sino que te revela algún aspecto de que tú secretamente, como digo, conocías, ¿no? El otro día estuve en la Fundación Miró, hacía mucho que no iba a Barcelona y tal, tuve una cosa de trabajo y me acerqué y de repente vi ¿cómo se llama esto? Bueno, da igual. Me da rabia porque se me ha olvidado. Un cuadro abstracto de Pollock. No, Pollock no era. Bueno, da igual. Y te digo que de repente hubo otra chica y yo que nos quedamos fascinados mirando aquello. Habíamos descubierto en ese cuadro algo que secretamente estaba pintado para nosotros. Creo que la poesía tiene también algo de eso. Bueno, pues somos ahora... unos entusiastas, como ves. Sí, ya lo veo. Bueno, ahora me voy a dirigir a la traductora para decir, se puede traducir lo que no se siente. Es decir, cuando traduce, considera necesaria una identificación con el texto, igual que un actor entra en la piel de su personaje, y entonces, ¿en qué piel enfundarse? ¿En la del autor o en la del personaje? En la del lenguaje. Claro. Si solamente pudieras traducir, igual que si solamente pudieras escribir de cosas que te agradan o personajes que te agradan, qué tristeza, ¿no? Sería muy limitador. Da igual que la obra no te guste. Yo no me refería que guste a uno o no, sino que intente meterse dentro, entenderlo y... Eso sí, claro. Ayer lo comentaba que un traductor, bueno, en este caso una traductora, es ante todo una lectora atentísima. Nadie entiende mejor. Siempre me ha llamado la atención que la presentación de los libros traducidos no presente el libro que lo ha traducido, porque nadie conoce mejor esa obra que la persona que lo ha traducido, que le ha dado vueltas al texto por delante y por detrás, por arriba y por abajo,
conoce todo, lo sugerido, la estructura del texto, lo que probablemente pasará inadvertido para quien presente después de incluso una doble lectura. Así que todo está efectivamente en entender muy bien el texto. Ahora, ¿qué pasa cuando el texto te parece mal? Ahí estamos en otra historia. ¿Qué pasa si tienes que traducir un texto que literariamente te resulta malo? No voy a decir que te gusta, porque que te guste o no te guste, que te guste o no te guste, eso son cuestiones subjetivas. Bueno, es igual, me gusta el chocolate y no me gusta la fresa, qué idiotez, ¿sabes? Eso no es trabajar, eso es otra historia. Yo tengo que decir si el chocolate es bueno o la fresa es buena, independientemente de que me guste, a mí, de que esté para mi paladar bien. Pero ¿qué pasa cuando un texto te aburre? ¿Te resulta pesado? ¿Crees que es un trabajo que ha sido un trabajo alimenticio para el autor? Pues hablando mal y pronto, te jodes. e intentas incluso hacer bueno, en las medidas de tus posibilidades, lo que te resulta mediocre. Y a veces, y yo creo que es una cuestión que conocen muchos traductores, muchas veces las traducciones, bueno, no sé si muchas veces, pero con cierta frecuencia hay traducciones, se encuentra uno con traducciones que son mejores que los originales. Usted ha entrevistado a numerosos autores literarios y entre otras cuestiones que le intrigan y le encantaría descubrir es el nacimiento de la creación literaria. Cómo se produce, por qué, cuál es el detonante y especialmente cómo se produce el hechizo de provocar en el lector emociones reales a partir de la ficción. ¿Es algo que debe permanecer oculto o ha conseguido descifrarlo? Sí, la verdad que, bueno, yo soy muy cotilla, entonces te digo que desde hace años. Cuando publiqué mi primer libro, llevo años trabajando en este proyecto que os digo de bibliotecas de escritores, porque siempre he vivido las visitas a las bibliotecas, siempre he vivido la certeza de que se esconde parte del germen que tiene que ver con la literatura de esa persona. Todos los escritores que he visitado, todos tienen una gran biblioteca, es decir, que la lectura, esa vinculación entre escritura y literatura, que es algo obvio y algo que se supone que ocurre, es verdad que cuando vas a las casas constatas que es así. Todos ellos tienen una biblioteca, hablo de, yo que sé, Javier María, el inefable Pérez Reverte, Clara Janés, Rosa Montero, todos ellos tienen grandes bibliotecas y dentro de cada una de ellas pues una serie de singularidades que es un poco lo que vas a contar, ¿no? Siempre me ha gustado visitar también los lugares de trabajo que no son ajenos a las bibliotecas. Siempre me ha intrigado mucho cómo se trabaja una novela, cómo empieza, porque creo que lo que colocas a la hora de trabajar, de escribir, cómo tienes la mesa, qué postales tienes enfrente de ti, si das a una ventana o estás enfrente de una pared, creo que nada de eso es casual, sino que forma parte de la creación de la propia novela, ¿no? Que ya forma parte, digamos, del germen novelesco, ¿no? Y luego siempre me ha interesado mucho saber cómo se han hecho escritores, cómo se hicieron lectores, cómo dieron ese salto a la escritura y de dónde surgen los libros, las novelas, las historias. ¿Qué ocurre en la cabeza de alguien que es capaz de crear una historia? De construir unos personajes, como decía antes, tan creíbles o más que la gente real que conoces, ¿no? Eso siempre me ha intrigado mucho y la respuesta es no. Quiero decir, cuando dices, oye, ¿qué hacemos? Es fácil descubrirlo. Ni siquiera ellos mismos, ellas mismas, saben exactamente lo que ocurre. Una vez me contó Muñoz Molina y me gustó. No sé si es verdad para todos los casos o si es verdad en todos los escritores. Me contó, dice, es curioso esto de hacerte novelista, porque no es como hacerte carpintero. Si tú te haces carpintero y aprendes a montar una mesa, salvo las de Ikea,
todas las demás. Dice, la primera te costará mucho trabajo, la segunda te costará menos y hay un momento en que eres capaz de rutinizar la construcción de una mesa y ya todas te van a quedar bien. Dice, eso no es aplicable a la literatura. Cuando haces una novela, todo lo que aprendes, todos los procesos que has aprendido, tengo un cuaderno, voy a escribir con este boli, voy a poner la letra Times New Roman 14, voy a madrugar para escribir, no voy a comer, voy a ponerme un chaleco, voy a quitarme el pantalón, voy a hacerlo desnudo como Simenón. Nada de eso te sirve para otra mesa, para otra novela, porque cada novela es diferente y exige una manera distinta de relacionarse con ella, ¿no? Y me gustó porque creo que en cierto modo es verdad. De una manera natural, los escritores crean un espacio distinto para cada novela y cada novela es algo distinto que ocurre en sus vidas, ¿no? Es un poco lo mismo que ocurre en traducción, que como dice usted muy bien en su libro, que la experiencia no sirve, en realidad. Estamos de acuerdo con Muñoz Molina. Totalmente. Cada nuevo libro, da igual que sea en traducción o que sea en creación, es el primer libro. Es terrible. Pero bueno, es así. Y luego me preguntabas brevemente, perdón, que yo me enrollo mucho siempre, que me hablabas de la ficción. Hay un vídeo de Almudena Grandes que os recomiendo, donde sale Almudena Grandes diciendo, no recuerdo textualmente, pero dice, a mí en el colegio nunca me elegían para jugar al fútbol, ni para jugar al baloncesto, ni nada. O sea, siempre me dejaban fuera de los equipos del colegio. Dice, yo me iba a casa, en cierto modo ofendida, pero en realidad me daba igual. Dice, porque iba a mi casa a viajar al espacio, a montar en un barco de palas por el río, a batirme en duelo con unos espadachines del Mazarino y tal. Dice, a mí me daba exactamente igual y creo que hay en los lectores una especie de, no digo renuncia, pero sí una voluntad de vivir otras vidas a través de la literatura. ¿Cuántas vidas ajenas no hemos vivido? ¿Cuánto no hemos aprendido del amor, de los celos, de la mezquindad, leyendo libros, viendo películas, etcétera, ¿no? De modo que sí, la literatura es un territorio de certezas, te digo, tan reales como la vida real, sin duda. Sí, pues esto enlaza con mi siguiente pregunta, porque dice un personaje de Todo arde, dice, entre la realidad y la ficción hay una raya muy fina. Y yo tengo ganas de preguntar cuál es el grosor de la raya entre escribir y traducir. Pues no sé el grosor, no sé medirlo, pero son oficios muy distintos. Para traducir, a mí me ha ayudado mucho ser escritora, porque me ha ayudado a tomar decisiones muy difíciles con menos angustia, porque hay una parte de práctica creativa cuando te enfrentas a una novela que vas aprendiendo. También hay una parte de oficio muy importante en la escritura. Entonces ese terreno me lo daba la escritura, me hacía sentir más tranquila. ¿Qué aporta el oficio de traducir a la escritura en el otro sentido? Pues en cierta manera, yo creo que traducir en realidad es como tener imagínate un juguete, la novela original, tener un juguete y tú vas a desmontar y luego la vas a montar. Y a veces te sobra alguna pieza, como en Ikea, y funciona. Eso que haces en traducción, que no es nada raro, porque también ves traducciones y dices, aquí se han comido tal cosa, se han comido. En las traducciones muchas veces desaparecen, hay magia, a veces desaparecen líneas, bueno, incluso desaparecen capítulos. Vamos al Robinson Crusoe de Cortázar, ¿no? Pero eso, bueno, ya eso es muy exagerado, pero que desaparezcan líneas no es tan raro. En el caso del camino que va de la traducción a la escritura, en cierta forma, también te alivia un poco el peso de escribir, ¿no? La solemnidad que tienes, aunque no quieras el hecho de escribir.
porque a mí me hace pensar en la escritura, en lo que esté escribiendo. Si ahora estoy escribiendo una novela, yo pienso, esto es un juego, yo estoy construyendo un artefacto y quiero que el artefacto funcione de la forma más eficiente posible, quiero que transmita, bueno, todo lo que tiene que tener una obra literaria, ¿no? Quiero que transmite, quiero que conmueva, quiero que haga pensar, pero es un juguete. Yo estoy construyendo un objeto. Y saber que estoy construyendo un objeto me permite tomar una distancia, que es muy importante. Cuanto más caliente es el tema, mejor que sea grande la distancia, porque te permite expresar mucho mejor lo intenso que quieres contar. Cuanto más frío estés, mejor vas a reflejar el tormento o la intensa alegría, lo que sea, porque hay un artificio en la escritura y tienes que jugar con eso, y es mejor tener la cabeza fría. Entonces, esa parte de pensar en la obra, sea un ensayo, sea una novela, sea un libro de relatos, como un juguete que uno desmonta y monta, que en este caso se desmonta y se monta en la traducción, y en el caso de la escritura se monta desde el inicio, también es una forma de enfrentarse a la escritura. Y creo que en eso sí que hay las dos enseñan, cada una enseña a la otra. Usted habla con pasión de autores y obras, es un apasionado, pero no solo, porque tiene un gran interés, un interés particular por el lenguaje y su naturaleza también. ¿Nos puede hablar un poquito de ese interés? Oye, qué interesante lo que estaba contando. Estoy fascinado con lo que cuenta Nuria, ¿no? Con que pueda un traductor mejorarte mejorar la novela. Me parece fantástico. Siempre, si uno hace una mala novela, a veces eres consciente de que ocurre, no en mi caso, que digo que no escribo novela, pero algún escritor me lo ha confesado, siempre tienes la esperanza de que alguien la traduzca y la consiga mejorar. Es el caso de Han Kang con la vegetariana. Ah, sí, ¿no era Han Kang la originaria? No, tienes el caso de que las traducciones tuvieron... bueno, Han Kang es coreana del sur. La literatura coreana del sur no tenía la misma repercusión en Occidente que tenía la literatura china, la literatura japonesa. Era una literatura que tenía muy poco eco. De repente ella surge esta traductora al inglés, una traductora americana, y traduce la novela. Y la novela se convierte en un boom. Y aparecen las primeras reseñas ya no de escritores, no de críticos estadounidenses, sino de escritores americano-coreanos, es decir, que hablan coreano, que son coreanos de origen, que han nacido en Estados Unidos, y dicen que no tiene nada que ver la traducción con la novela, que dentro de la literatura coreana hay un ritmo más pausado, hay muchos menos saltos, hay como una templanza, ¿no? Como una distancia en la expresión de las emociones que no tiene la traducción al inglés, que es una traducción apasionada, mucho más vibrante, hay un cambio emocional. Y entonces aparece la traductora, cuenta, esto habla un poco de memoria, pero creo que eran así los datos, cuenta que ella llevaba estudiando coreano, pongamos 4 años, poquísimo, teniendo en cuenta que es coreano, y que ella lo cuenta, que ella, bueno, se llevaron el premio Booker a la mejor, cuando se llevan este premio Booker, que se da a la mitad de se lo llevan la obra, bueno, el autor o la autora y el traductor o la traductora, ¿no? Y además se reparte la cuantía al 50%. Y entonces ella, preguntada, dice la traductora, cuenta la traductora, que cuando ella lee, porque se ha convertido en su traductora, ella es la traductora oficial de esta autora, entonces que claro, que cuando fenomenal, la autora dijo, a mí me va bien, no tengo nada que decir, será, bueno, excelente, no tengo nada, que sea mi traductora. Entonces la traductora va, y no lo digo, no quiero sonar como qué cara, no, es que esto forma parte del mundo de la traducción. El mundo de la traducción es asombroso, es que pasan unas cosas extrañísimas, ¿no? De cierta forma es como cuando dices, es como en Italia, ¿no? Que hay caos de país, que todo funciona,
pero es un caos político, pero todo funciona. Bueno, pues aquí es igual. Entonces, cuenta la traductora cuál es su método de trabajo. Ella lee en coreano el texto original de Han Kang, le produce unas imágenes muy vívidas en su imaginación, tan vívidas que cuando va a buscarlas al texto original no están, pero se las ha producido y ya es lo que traduce. Oye, pues funciona. Bueno, se llevó la mitad, no está mal. Y la autora dice, tienes mi bendición. Y funciona, y funcionó. Entonces, claro, los críticos más puristas decían, ¿pero qué es esto? Que esta no es la obra, esta no es la obra, esta no es la autora. Bueno, pues era una lectura que funciona bien. La lectura de esta traductora funcionaba muy bien en Occidente. La obra sufría una gran metamorfosis que fue bendecida por su autora. ¿Eso es legítimo? Pues sí. Entra dentro de lo que significa, de lo que pasa en el mundo de la traducción. Es que es un mundo asombroso, que donde hay mucha exigencia y pasan cosas extraordinarias. Sí. Oye, simplemente no pensamos mucho en la traducción. Últimamente he pensado mucho, es un mundo completamente ajeno en mi caso, pero por eso justamente he estado pensando, ¿no? Digo, la traducción tiene algo de invisibilidad. No somos conscientes hay una palabra que en español que es convención. Hay una convención, igual que vas al teatro y ves a un actor hacer de Calígula y sabes que no es Calígula, sino que es un actor. Cuando tú lees un libro, te crees que estás leyendo la novela original de Han Kang y no la versión de la traductora. Hay una especie de convención. Y sí es verdad que me he dado cuenta de que la traducción está mucho más cerca de la lengua que el propio novelista. El traductor se ocupa de las palabras, nada más que de las palabras. En el caso de Han Kang también hace una imaginación previa, pero te dedicas, no tienes que trabajar una trama ni unos personajes, sino que te limitas a buscar las palabras para que eso vuelva a suceder en tu idioma. Y he estado buscando estas traducciones, ¿cómo se llama?, que plantean incógnitas, preguntas, que sacuden un poco el mundo literario, ¿no? Pedro Salinas traduce La Recherche de Proust. Seguro que aquí todos sabéis mucho más francés que yo y sabéis que la cosa empieza diciendo Longtemps je me suis couché de bonheur. Perdón por mi francés de ortopedia. Eso es lo que hay que traducir. Salinas lo traduce. Ir traduciéndolo, creo que habéis hecho parte de vosotros un taller esta mañana, así que podéis aplicar lo aprendido para ver cómo traducimos exactamente una frase que en principio parece no ser complicada. Cuenta una cosa de una manera luminosa y sobre todo sencilla. Pedro Salinas, que no ha sido el peor traductor de Proust y que tenía, digamos, el aval de ser catedrático y además poeta y escritor y ensayista, lo traduce por mucho tiempo me he acostado temprano, que es algo que un español en su sano juicio jamás diría. O sea, no te levantas una mañana en pijama y delante de tus hijos dices mucho tiempo me he acostado temprano. Yo hubiera escrito, fíjate, corrigiendo a Salinas, me he acostado temprano mucho tiempo, que tampoco es algo que seguro que interesaría a ninguno de mis hijos. Estela Campo es la segunda traductora de Proust, cae en la misma duda. ¿Cómo se traduce esto? Y plantea que la solución léxica, la solución de las palabras, es decir, durante mucho tiempo me acosté temprano, que no está mal. A mí me parece que es una construcción coloquial que me responde más o menos a la idea que yo tengo como traductor del coreano de lo que dice Proust, etc. Pero llega Carlos Manzano y añade una coma. Me encanta Carlos Manzano. Y dice, durante mucho tiempo, coma, me acosté temprano, que no es lo mismo que lo de Estela Campo, que había eludido poner una coma que de repente puede plantear un significado diferente. Bueno, pues estábamos en ese mundo cuando Mauro Armiño, el que probablemente sea el mejor traductor de Proust, ha traducido toda la obra de Proust y ha traducido muchas otras obras de Proust, por tanto es alguien que convive con comodidad en el mundo proustiano,
hace una traducción hace 10 años y dice: me he acostado temprano hace mucho. Y de repente hay como un derrumbe de la historia de la literatura. No ya porque sea una frase extraña, sino porque decíamos, pero tío, Proust no ha escrito eso. ¿Cómo puede Mauro Armiño decir qué tal? Pues claro que no ha escrito Proust esto. Proust ha escrito Longtemps, Je me suis couché de bonheur, y es lo que escribió Proust. Pero estamos acostumbrados incluso a creernos que la versión de la traducción canónica es la traducción correcta de algo que no necesariamente tiene por qué serlo. Las palabras están llenas de matices. El otro día caía en que no es lo mismo, si buscáis sinónimos, leyendo ese libro que le he dado a Nuria para que apoye, se llama Simpatía por el traidor, habla de la traducción. Y porque el tuyo no lo he encontrado, lo tengo en casa dedicado y lo habré guardado aparte y no he dado con él, que digo que hablaba de la sutileza de la traducción. Si tú lees dog en inglés, puedes traducirlo como perro, pero puedes traducirlo como chucho, puedes traducirlo como sabueso, y ninguna de esas tres palabras son en realidad sinónimos, significan cosas diferentes, aunque sean pequeños, minúsculos matices que significan otras cosas. Volviendo a tu pregunta, que me he perdido como siempre, pero más o menos vuelvo. No, pero siempre es interesante. El lenguaje es lo que tenemos. Sí. Víctor García de la Concha fue director de la RAE hace muchos años, y explicó en una conferencia a la que yo asistí que hay otras especies animales capaces de comunicarse. Las abejas, como sabéis, parece ser, son capaces de explicar dónde hay que libar, qué flores necesitan, y se comunican haciendo una especie de danza, etc. Los delfines, animales súper inteligentes, mucho más de lo que pensamos, se expresan con una serie de códigos que les alertan de determinados peligros. Pero, decía Víctor García de la Concha, hay otras especies capaces de comunicarnos, pero las palabras es un patrimonio exclusivo de la humanidad. Los hombres, las mujeres, nos comunicamos por medio de palabras. Nos comunicamos también de otras maneras, pero las palabras es nuestro patrimonio. El mundo es tanto más amplio cuanto más palabras conoces para explicarlo. Nos entendemos con palabras, pensamos con palabras, soñamos con palabras. Las palabras es todo lo que poseemos para relacionarnos con el mundo, y por tanto las palabras es lo más importante que tenemos para todo, porque ya digo que nuestro mundo está construido con palabras, y cuanto más palabras conozcamos, cuanto mejores seamos explicando todo lo que nos ocurre, dispondremos de un mundo más amplio, lleno de sutilezas, confortable, etc. Ahora vamos a hablar un poquito del misterio de la traducción para los profanos, que sería que dos traducciones de un mismo texto den dos versiones distintas. Luego hay necesariamente un traidor, o dos. Es decir, la traducción sabemos todos que no es una ciencia exacta, pero forma parte de esas cosas que todos sabemos, pero no las integramos. ¿En qué medida se traiciona? A mí no me gusta nada la palabra traición, porque hablar de traición supone que existe la posibilidad de traicionar es hacer algo mal, y además hacerlo arteramente, con mala intención, y se supone que entonces hay una posibilidad de hacer algo bien y con una actitud recta, y yo no creo que exista esa dicotomía. Antes, cuando hablaba Jesús de la traducción, el caso claro que es lo mismo con esto de las versiones. Hay un relato de Borges que se llama Pierre Menard, donde este hombre este francés, decide traducir el Quijote. Y al final del relato, de cómo escribe, borra, reescribe, borra, al final da con la traducción. Y su traducción es el Quijote en castellano. Lo ha copiado en castellano palabra por palabra. Claro, era la traducción más fiel posible. Era una fotografía del Quijote. Es que no hay otra posibilidad. Entonces, ¿cómo vas a hablar de traición? Si es que no hay posibilidad. ¿Por qué vamos a considerar
el cambio que supone toda traducción, una traición, dando a entender que la metamorfosis, el cambio, no forma parte de la realidad, cuando la realidad está en perpetuo cambio. Lo que no es real es la fijeza, ¿no? La inmovilidad, una foto fija de algo. Eso no corresponde a la realidad. Eso es traicionar, eso sí que es traicionar. Convertir algo en algo, convertir un texto, en este caso, ya que hablamos de la traducción, convertir un texto en el texto, en la versión. Eso es traicionar, porque un texto necesita mutar, y cuanto más fácil sea su mutación, cuanto mayor sea su plasticidad, más larga será su vida, porque más en contacto, digamos que su extensión en el tiempo está íntimamente relacionado con la forma en que ese texto, con su hondura, la forma en que ese texto ha llegado a lo que constituye la naturaleza humana, ¿no? A las vibraciones básicas, lo que llamaríamos los arquetipos, ¿no? Las emociones, una forma de estar, nuestros miedos, nuestra forma de relacionarnos. Entonces, creo que la palabra traición no está mal empleada. No debe relacionarse con el cambio, sino debe relacionarse con la inmovilidad. Y dentro del cambio lo que sí que podemos hablar es cambios mejores y cambios peores, ¿no? Cambios que sean altavoces más potentes de un texto, y cambios peores que lo que hacen es emborronar el texto, hacer algo que no lo era, hacerlo farragoso. Así que traición, nada. Déjame que cuente una cosa que me ha hecho gracia, es verdad. No me acordaba yo de Borges y de la traducción literal, ¿no? Pero había notado aquí A ver, el problema muchas veces que tenemos es que no eres capaz de saber si una traducción se atiene o en qué medida se atiene a un original, porque no entiendes el original. Si entiendes el original no tiene sentido que leas una traducción. Para eso se nacieron estas dobles versiones, donde tienes la versión original en una página y la versión traducida en la otra página. Eso, si conoces bien los idiomas, te da pie a poder opinar respecto al valor de la traducción. Pero se me ocurría que una de las maneras de entender lo que es la traducción para profanos, que es mi caso, es el caso de Trapiello, que tradujo el Quijote al español contemporáneo actual. En 2015 publicó una versión del Quijote donde traducía el Quijote al castellano. Y eso también me pareció como muy gracioso, y eso sí que te da idea, te puede dar idea, porque todos entendemos gran parte del Quijote original, viendo esas palabras que seguramente nos llamen la atención, y vivir el milagro de la traducción viendo cómo Trapiello lo convierte en una versión, digamos, contemporánea y moderna. Y apuntaba también el tema, ayer pensando en la traducción, lo complicado que es todo, ¿no? Digo, bueno, ya de la poesía ni hablamos. O sea, ¿cómo traduces un poema? ¿Cómo traduces un poema donde a veces no es importante el significado de una palabra, sino que es sustancial el sonido de esa palabra? Yo tuve la suerte en los años 80, yo entré en el año 82 en Radio Nacional y estaba Pepe Hierro trabajando allí. Él trabajaba en Radio Nacional, se jubiló en el 86 y recuerdo, además no le hacíamos ni caso, teníamos 20 años y no éramos conscientes del privilegio que significaba trabajar con Pepe Hierro en la mesa de al lado, ¿no? Él trabajaba además en los bares, le encantaban los lugares ruidosos para trabajar. Antes hablábamos del territorio de la creación y era todo lo contrario a lo que uno imagina de un poeta, ¿no? Nos imaginamos a los poetas románticos con su tuberculosis metidos en un sitio con una vela, ¿no? Y tal, mientras suena un sonido de fondo de una fuente y hay un gato de Angora. Pues él era todo lo contrario, ¿no? Él escribía en los bares al lado de las máquinas y tal. Y una vez me acuerdo que me explicó que llevaba tiempo buscando una palabra y que tenía un soneto sin terminar porque le faltaba una palabra. Y de repente viví esa zozobra que significa esa palabra que para el poeta es la llave de todo el poema, lo que justifica, lo que hace entender todo y que no des con la palabra apropiada. ¿Cómo se traduce eso?
porque a lo mejor el traductor piensa que era una palabra irrelevante. Y esa palabra, que es la piedra angular de todo el poema, si no es entendido adecuadamente por el traductor, hará otro poema diferente, ¿no? Y me acuerdo de Margarit, y ya termino, ¿no? Margarit era fantástico, si no habéis leído nada suyo yo os lo recomiendo, era un tipo además con una voz y un entusiasmo, la palabra pasión le venía perfecta, él era arquitecto, era experto en resistencia de materiales, una cosa de este tipo. Hay un libro, un poemario suyo que lleva el título de la asignatura que impartía, y recuerdo que entraba siempre con unas voces fantásticas, buenos días a todos señores, ¿cómo están? No sé qué, era formidable verle, ¿no? Y contaba que él escribía en catalán y se traducía a veces a sí mismo, no todo el mundo traduce sus propios textos a otro idioma que conoce, ¿no? Pero él sí, traducía los poemas al castellano y nunca los poemas eran iguales. O sea, él no traducía un poema, sino que partiendo de un poema escrito en catalán, generaba un poema nuevo en castellano, que a veces empezaba igual y a veces ni siquiera. Y entonces era maravilloso porque en los libros de Margarit ves, digamos, el punto de partida, que era el poema en catalán, que traducía y que acababa siendo un poema a veces no completamente diferente, porque bueno, pues mantenía el aroma y tal, la ambientación y tal, pero que sí resultaba llamativamente diferente, ¿no? Y es maravilloso también ver cómo el propio autor, a partir de un texto, genera un texto completamente distinto. Quería añadir una cosa, porque me gustaría que no limitáramos la traducción al oficio de traducir, porque creo que es limitar lo que significa traducir. Cuando reclamamos, volviendo al tema de la tradición, cuando preguntabas, bueno, yo te estoy tuteando y tú nos estás hablando de usted. Tienes toda la razón. Tiene toda la razón, Nuria. Hemos estado aquí. Bueno, ya por coherencia seguimos con el tuteo. Nosotros. Tutearnos. Bueno, pues para compensar te vamos a llamar de usted. Bueno, pues cuando comentabas lo de la tradición, y cuando comentaba ahora Jesús, que además estaba hablando de la palabra que buscaba Hierro para terminar su soneto, en realidad la lectura es un ejercicio de hermenéutica. Y ese ejercicio de hermenéutica la lleva a cabo, es un ejercicio en continuo. Quien escribe hace un ejercicio de hermenéutica porque interpreta la realidad en aquello que está haciendo, en la obra, sea lo que sea, relato, novela, ensayo, teatro, da igual. Y luego el lector, la lectora, a lo largo del tiempo, hacen su propio ejercicio de hermenéutica, porque el texto no pertenece al autor, no pertenece a quien ha escrito. El texto está, si el texto vive, porque un texto que muere sí pertenece a quien lo ha escrito. Ese se va a la tumba con sus libros. Pero un texto cuando está vivo, cuando es bueno, ya no pertenece a su autor, gracias a Dios. Es mucho mejor que quien lo ha escrito. Y lo trasciende. Incluso quien lo ha escrito no entiende muy bien de dónde ha salido eso. Por eso hay también ese elemento cuando se acaba de escribir algo, hay un elemento de distancia. No, yo no vuelvo, muchos autores dirán, yo no vuelvo a leer mis obras. Claro, hay un elemento de extrañeza. Es que la obra va más allá de quien escribe. Entonces el texto pasa a quien lee. Y quien lee hace un ejercicio de hermenéutica. Un ejercicio de hermenéutica que es distinto, porque y no es nada subjetivo. Tiene un componente de subjetividad y un componente de objetividad. Cuando hablamos de un libro, de una lectura, de una novela, igual que hablamos de una obra, de una película o una pieza musical, da igual, pero cuando hablamos de una novela, en un club de lectura, alguien dirá, para mí dice esto, y otro dirá, pues para mí dice lo otro. Todo no vale, porque luego la lectura tiene que ser atinada, tiene que estar razonada en el texto. Pero evidentemente, una vez que las lecturas están bien hechas, están atinadas, han ido a buscar de verdad el alcance, o han intentado llegar al alcance de la obra, ¿cuál es la mejor interpretación? ¿La que está más cercana a la intención del autor?
pero es que la obra trasciende mucho la intención del autor. Muchas veces quienes escriben dicen, se asombran de que sus obras sean leídas en un sentido o en otro. Incluso el asombro muchas veces es muy positivo, porque nunca hubieran pensado la trascendencia, el impacto que podía tener la obra en determinadas personas, en determinados países, en otras culturas. Entonces, si la obra no pertenece a quien escribe una vez que ha terminado, sino que pertenece a los lectores, aquí se trata de un ejercicio de interpretación bueno, ¿no? Fino. Pero qué traición. No sé quién dijo que las novelas, la lectura está en las líneas, o sea, en espacio en blanco entre las líneas, y que esa es la visión del lector, ¿no? Que el lector entiende, efectivamente. A veces el autor no sabe ni siquiera qué quería decir en la obra que ha escrito. Él va con una idea, piensa que ha escrito algo y ha escrito mucho más de lo que él o ella proyectaba en un inicio. Pues al autor, si él mismo no sabe, afortunadamente, el alcance que va a tener su obra, ¿dónde está la traición? Es que es una palabra equivocada que deberíamos desterrar. Sí, desterrar. Sí. Efectivamente. Bueno, pues, de tú. Por favor. Tú no solo has entrevistado a muchos autores, sino que, en cierto modo, volvemos a las bibliotecas. En cierto modo has entrevistado también a las bibliotecas. ¿Cuál es el misterio que esconden las bibliotecas? ¿Has podido establecer una correlación entre la elección de determinadas obras por parte de un autor y su producción literaria? A ver, yo vengo del mundo del periodismo, por tanto, bueno, malo regular, pero del mundo del periodismo. Y la vieja escuela siempre trabajamos con documentación. Pues lo que haces cuando vas a hacer una entrevista a quien sea es documentarte, saber quién es, qué ha hecho, qué ha escrito. Como veo que muy atinadamente has hecho tú. Nos tuteamos entonces. Y tal, entonces, bueno, pues estudias, miras, preguntas, inquieres, te enteras. De modo que cuando haces una entrevista, conoces muy bien a la persona que tienes delante. La entrevista para mí es de las cosas que echaré de menos hacer cuando deje de hacerlas, porque me parece que es de las cosas más bonitas que puedes hacer, máxime cuando tienes al entrevistado delante. Una entrevista que tuve, un programa en televisión española que desapareció 6 semanas más, vamos, cuando en la primera temporada desapareció, porque ya sabéis que hay una obsesión ahora con las audiencias en todas partes y todo tiene que verse mucho y todo el tiempo, y si no, no merece la pena hacerlo. No vamos a entrar en ese debate de la radio y la televisión pública, pero digo que cuando tienes a alguien delante, alguien que te interesa, tienes a Landero, tienes a Muñoz Molina, tienes a Rosa Montero delante y tienes una hora para formular aquellas preguntas que van a permitir que el espectador se haga un retrato lo más fidedigno posible del personaje, y ves eso con una cierta responsabilidad. Hacer una pregunta mal es cerrar una puerta, hacer una pregunta torpe es equivocarte, hacer una pregunta cuya respuesta no te interesa es hacer perder el tiempo a la audiencia y seguramente al entrevistado también. Bueno, pues todo eso es completamente distinto cuando vas a ver una biblioteca, porque ahora hay algunos medios, El País y algún otro medio más, Librotea, tal, que visitan bibliotecas de escritores, con lo cual puedes hacerte una mínima idea, o por lo menos verla antes de llegar, 2 minutos y medio, 3 minutos, que es lo que duran estas piezas. Pero cuando yo empecé en el 2011 a visitar bibliotecas de escritores, nadie había hecho nada parecido, para mi sorpresa, porque dije, joder, algo tan obvio como visitar una biblioteca, bueno, pues no había ocurrido nunca. Entonces ibas totalmente a ciegas. O sea, yo llevaba un cuaderno, un bolígrafo, una cámara de fotos, como el reportero Tribulete, y me provocaba mucha tensión ser capaz de entender la biblioteca, porque todo el mundo decía, bueno, lo mío, normal, o sea, pues tengo los libros por el suelo, los autores desordenados, tiro tal. A todo el mundo le parece normal como tiene sus propios libros, porque normalmente no reflexiona al respecto como Calasso, cómo ordeno la biblioteca, cómo la pongo. No, vas comprando libros, vas ordenándolos en casa de una manera muchas veces accidental, caótica, caprichosa, pero a ti eso te parece lo normal. Entonces era complicado y era en cierto modo muy retador, era un reto, ¿no? Descubrir
cómo funciona la biblioteca y qué de ese funcionamiento explica la personalidad del poseedor, del dueño de la biblioteca o la dueña de la biblioteca. Y en el fondo, claro, lo que hace son retratos personales de un autor a través de sus libros. Y todos son distintos, porque hay una parte de las bibliotecas que son iguales, pero son iguales entre ellas e iguales a las nuestras. Y hay otra parte que es distinta, entonces se trataba de encontrar esa parte que hace su biblioteca diferente de las demás, ¿no? Y bueno, he visitado 70 bibliotecas, he visitado las de todos los que se os pase por la cabeza, una fortuna. Todo el mundo, ¡jo, tío, qué morro!, ¿no? Lledó, o sea, llegas a la biblioteca de Lledó, un tipo que vive solo desde hace 30 años y tiene toda la casa llena de libros y un sofá donde se sienta a leer y te cuenta que escucha a Kant perfectamente como el hechista para que lo vuelva a leer. Dice, yo me siento aquí y oigo perfectamente cómo me llama Homero y me dice, Lledó, tío, que hace mucho Ocán y tal. Es maravilloso lo que digo. Visitas a Lledó y te encuentras con eso. Visitas a Bernardo Atxaga. Bernardo Atxaga, lo conocéis, lo habéis leído y si no os lo recomiendo, vive en Vitoria, pero tiene una casa en Zalduondo, en una casa del siglo XVII, que convirtió, y en esa casa convirtió en biblioteca todo lo que era el desván. Es una planta bastante grande, rodeada por completo de libros y con 4 tragaluces en las 4 aguas del tejado, ¿no? Entonces, a mí alguna vez me dicen, tío, si te perdieras, ¿dónde te buscaría? ¿Dónde podemos buscarte? Digo, pues buscadme por favor en la biblioteca de Atxaga, ¿no? Y recuerdo que todo estaba forrado de libros, todas las paredes, la lluvia golpeando los cristales de ese tejado por el que entraba tamizada la luz, y de repente tenía un nido de palomas que había puesto un cristal para ver cada año cómo crecían los pollos que anidaban en esa parte de su biblioteca de lo que era el viejo desván, y las palomas no lo sabían, ¿no? Quiero decir, siempre hay un detalle que te resulta revelador, algo que descubres, una manía que te llevas a tu casa. Yo cada 2 por 3 tengo una manía diferente porque digo, oye, qué manía más buena la que tiene Landero. Os cuento la de Landero que os va a encantar. Landero era profesor de la RESAC, profesor de literatura española contemporánea, de lengua y literatura, y fui a ver su biblioteca hace unos años. Ya se ha jubilado, pero entonces todavía daba clase. Y todos los libros de Landero que por cierto arranca cuadernillos, si le interesa un cuento de un libro de cuentos, arranca el cuento, lo grapa y se lo lleva a otro sitio, en fin, que trata los libros de esa manera. Sus lecturas favoritas están todas mutiladas, todas llenas de celo, de papelorios, de tiritas que hace para recomponer el libro, etc., ¿no? Pero me llamó la atención porque sus libros favoritos no estaban. Decía, bueno, aquí uno de mis favoritos, por ejemplo, Faulkner, me gusta mucho, y no estaba. Y decía, bueno, quien me encanta es Kafka, y había un hueco en la K de Kafka. Y de repente, claro, me di cuenta, digo, tío, pero todos los que me estás diciendo no están. Y me dice, no, claro, no están porque me los llevo a clase para que los chicos los lean, los vean. Dice, no quiero, o sea, para que tengan la certeza de que hay un libro que existe cuando lees a Kafka, ¿no? Entonces dice, claro, me los voy llevando a clase, dice, y luego los echo al asiento de atrás del coche. Y entonces, hasta junio, que acaba el curso, mis libros favoritos los llevo en una biblioteca improvisada en el asiento de atrás del coche, con las cartas de la Mutua y de Iberdrola y no sé qué. Y aquello me encantó, eso de decir, joder, qué bonito que tus libros favoritos viajen contigo, no estén en casa, porque los sacas para que los alumnos tengan la certeza de que existen, de que los tienes y que ellos los tienen que leer. Quisiera leer un fragmento de La impostora, y dice así: solo el respeto a la obra ajena evita que el oficio de traducir se convierta en un trabajo mecánico y se vacíe de sentido. Ese respeto es uno de los caracteres fundamentales que distinguen el trabajo de la traductora del de los traductores automáticos. ¿Cómo se traduce la fascinación? ¿Cómo se expresa lo que no es verbal, la sombra de las palabras, su eco? Bueno, hasta aquí la cita. Toda traducción exige una variedad de actos de respeto. Existe el respeto que podríamos llamar técnico o científico, que atañe a aspectos propios de manuales de traductología, pero
aquí en tu libro nos hablas de un respeto distinto, profundo, y que tiene en cuenta esos matices que tan acertadamente citas. ¿Podemos decir que ese respeto es precisamente el factor clave, el que coloca a la traductora en su debido lugar frente a la traducción efectuada mediante inteligencia artificial? Te estaba escuchando y pensaba, qué antigua soy, traductores automáticos. Ya no lo dice nadie. Ya no se dice, ya no se dice. El tema de la inteligencia artificial. Te digo lo que yo pienso. Bueno, desde luego el respeto me parece un elemento fundamental y emocional que no va a tener la inteligencia artificial. Claro. ¿Es necesario para traducir un texto tenerle respeto? Para los seres humanos creo que es imprescindible. Da igual que la obra te guste o no te guste, hay un respeto, incluso hacia el autor, por lo que significa el tiempo invertido, por lo que significa todo el libro, sea mejor o peor. Yo siento respeto porque sé lo que hay detrás. Sé el esfuerzo, sé la pasión, sé lo que hay detrás de un libro. Pero no es necesario para traducir, y menos para la inteligencia artificial. Yo creo que el oficio de la traducción, como tantos otros oficios, está cambiando, no nos damos cuenta, pero ya está cambiando radicalmente. La inteligencia artificial ha cambiado completamente el panorama. Recuerdo que hablaba con la rectora de una escuela, bueno, una facultad, un grado de traducción, y me decían, me siento absurda, porque hay un programa en el grado que no les va a servir para nada a los alumnos, porque el programa sigue siendo el mismo. Es un programa que es ajeno a lo que significa la inteligencia artificial. De momento, porque como la inteligencia artificial avanza de forma vertiginosa y de forma asombrosa, creo que de momento, así en un horizonte cercano, lo que va a suceder es que muchos traductores, las editoriales van a prescindir de muchos traductores y muchas traductoras, y se va a limitar el oficio, bueno, el puesto, el trabajo de traductor, se va a limitar a pocas personas que actuarán de revisores, cotejarán los textos traducidos por la inteligencia artificial para que no desbarren, porque de vez en cuando también la inteligencia artificial todavía patina mucho, en el caso de la traducción literaria. Entonces habrá un traductor que será un revisor. Ya está. En el caso de los textos, poesía, textos más literarios, saliendo de lo que es mainstream, ¿no? Lo que sean los bestsellers, novelas de género, porque es verdad que hay un gran volumen de libros que son muy mediocres, que siguen un patrón en novela negra, en novela romántica, en novela de aventuras, siguen un patrón, hacen un producto que se lee fácil, lo que antes se llamaba novela de aeropuerto, ¿no? Novela de kiosco, funciona, te entretiene y la tiras. Bueno, esos autores están muertos, y esas autoras están muertos, porque la inteligencia artificial va a escribir lo que ellos hacen y probablemente mejor. Hará productos muy dignos, pero lo que ellos hacen está dentro de unos cánones, es que no salen de un carril. No hay un acto innovador en aquello que hacen. Todo aquello que no tenga un elemento innovador, pues va a ser rapidísimamente sustituido por la inteligencia artificial, que lo hará muy dignamente. Toda esta literatura de consumo, que es la mayor parte de la literatura, para que no nos vamos a engañar. La mayor parte de los lectores y de las lectoras no buscan productos de altísima calidad literaria, lo que buscan es entretenimiento, pasar un buen rato, que les cuenten una buena historia. Bueno, pues eso lo hará la inteligencia artificial, ya lo está haciendo. Ya se ve incluso que las editoriales, ahora en muchos contratos, con autores y con traductores, se está exigiendo que las editoriales pongan dentro del libro
que ese texto, igual que las portadas, que esas portadas han sido obra de inteligencia artificial o no han sido hechas por inteligencia artificial, igual que las traducciones tendrán que aclarar si son traducciones hechas por inteligencia artificial o son hechas por los pobres y limitados humanos, ¿no? Pero tienen que especificarlo, porque eso es lo correcto. Tú haces lo que quieras. Yo no estoy en contra. ¿Cómo me voy a poner en contra de la inteligencia artificial? No soy idiota. El mundo no avanza así. Pero sí tienes que especificar. Igual que los traductores tienen que estar en portada para que la gente que compra sepa que es una versión. Iba a decir que la inteligencia artificial habrá sido más rápida en tener su nombre en la portada. Seguro. Que los traductores. No creas, yo creo que la meterán escondidita dentro, porque todavía no provocará. Yo creo que todavía provocará para que lean. Que luego están los que leen la letra chica de los libros, que no son tantas personas. Yo de momento confío en que todo lo que es innovador, todo lo que es transgresor, todo lo que supone un cambio, ahí, de momento, literariamente, lingüísticamente, ahí no ha llegado la inteligencia artificial. ¿Va a llegar? Mira, el otro día me pasaba mi hijo que está por aquí, me pasaba un texto en el que, lo voy a decir mal porque tengo muy mala memoria, pero creo que era uno de los CEOs de Google, decía que la inteligencia artificial se había disparado de una forma tan asombrosa, incluso para los propios autores, que llegaría un momento en que va a suponer un cambio del mundo, que ya está, pero un cambio drástico, y va a poner en riesgo la economía de muchas personas y las vidas de muchas personas. Entonces decía, en ese momento lo que hay que hacer es desenchufar. Bueno, es una broma, ¿no? Es una gracieta. La gracieta es desenchufar. ¿Dónde está el enchufe? ¿Sabes? Si fuera tan sencillo como desenchufa, como lo básico, ¿no? Del ordenador. ¿Has intentado desenchufar y volver a enchufar? Bueno, ya no hay enchufe. Así que creo que la creación, lo que es creación, que la creación es innovación, transformación, la definición primaria de la creación. La creación es que algo nuevo surja, que es como decir, algo viene de la nada. Había una nada preexistente, es decir, eso no estaba o no estaba de esa manera y surge algo que resulta nuevo. Es nuevo. Efectivamente, para eso no está programada la inteligencia artificial. No es la inteligencia artificial quiere ser eficiente. Quiere ahorrar costes, tiene un sentido económico, ¿no? Quiere avances y quiere ahorro. Pues creo que esa parte todavía no está amenazada, pero es un sector básico para la humanidad, pero muy maltratado y realmente en el que, digamos que es un sector en el que habitan muy pocas personas. En fin, el panorama es preocupante, pero es el que hay. Déjame que sea un poquito optimista. No, te lo digo porque el otro día estuve hablando con Javier Olivares y Emilio Urberuaga, son ilustradores. Hablaban del momento dorado que está viviendo la ilustración o que ha estado viviendo la ilustración en España hasta hace relativamente poco tiempo. Hace 11 años, cuando los de la Sony nos dijeron que éramos unas antiguallas y que no podíamos seguir talando árboles, sino que teníamos que comprarnos todos una pantalla, ¿os acordáis? Cuando hablaban de la desaparición del libro, no tenía sentido ninguno el libro en papel. De repente en España nace un fenómeno insólito en toda Europa, que son las pequeñas editoriales independientes. Hablo de Nórdica, Periférica, Impedimenta, Asteroide, que hacen una propuesta distinta. Página llevaba más años ya. Y digo que hacer una propuesta diferente, es decir, vamos a cuidar de repente de momento el tema del libro, vamos a buscar un buen papel, vamos a buscar una buena tipografía, unas buenas cubiertas, unas buenas ediciones ilustradas para que gente como nosotros, que podríamos, decían ellos que eran jóvenes, gente como nosotros que podemos bajarnos mañana gratis una cosa de una página pirata, decidamos que nos vamos a gastar 18 € en un libro. Nunca ha habido libros tan bonitos y me encanta porque las
grandes editoriales en muchos casos copian esos hábitos de delicadeza de las pequeñas editoriales y de repente se ponen a cuidar las cubiertas, a coser los libros, que se ven los cuadernillos en vez de encolarlos, etcétera, etcétera. Hay un renacimiento de lo que tiene que ver con la tradición de la imprenta, de la literatura, etcétera. Hablamos de los ilustradores. Hay gente que compra una edición de Alicia que ya tiene, porque la ha ilustrado Fernando Vicente. Hay gente que compra una edición de Joyce, Los Muertos, que ya tiene y que ya ha leído, porque le gusta esa edición que ha hecho Emilio Burruaga. Y yo pensaba ayer que detrás de esta invisibilidad del mundo de la traducción, nadie piensa que está leyendo un libro traducido. Te dejas convencer de que el libro lo ha escrito Han Kang directamente y no su traductora. Digo que dentro de eso sí que hay unos nombres que asociamos a unos autores. Crespo con Pessoa, Miguel Sáenz con Thomas Bernhard o con Günter Grass. Y yo creo que algo de eso va a acabar prevaleciendo. Es un mundo pequeño, pero suficiente para que eso perviva. Es decir, como lectores, los que entendemos de esto, los que disfrutamos con la literatura, los que no consumimos solo literatura de consumo, sí que sabemos diferenciar un nombre de otro. No nos da igual leer a determinado autor traducido por inteligencia artificial o a través de la mirada de alguno de estos nombres, Esther Benítez, Miguel Sáenz, etcétera, que son gente con quienes, digamos, vivimos esa confianza de que la traducción va a ser la adecuada, ¿no? Yo creo, fíjate, que para el mundo del libro es distinto, es una cosa sorprendente, ¿no? O sea, nadie se juega tanto dinero sin hacer un estudio de marketing. ¿Por qué de repente ocurre un milagro? El otro día estuve con David Uclés, a quien antes mencionaba, ¿no? David Uclés es un milagro. ¿Cómo un chaval de 35 años, rechazado por más de 20 editoriales, consigue publicar en Siruela un libro que lleva casi 300.000 ejemplares vendidos? Ha hecho 500 presentaciones, 300 viajes, todo el mundo la reclama. En mi serie de bibliotecas de escritores este año fue Manuel Vilas, fue Ignacio Martínez de Pisón, fue... ¿quién otro así? Y fue Uclés, y Uclés se quedó gente fuera. O sea, es una especie de fenómeno. Eso es imprevisible, eso no lo puede controlar ninguna inteligencia. Es un poco lo que decía Nuria. Esos fenómenos inesperados en el mundo de la literatura no los puede programar nadie. Y esos fenómenos inesperados son habituales. Es Soldados de Salamina, es El infinito en un junco, es Patria. Anda, que no hemos leído libros sobre ETA, pero de repente Patria llega en el momento en que la sociedad, sin saberlo, estaba esperando y demandando este tipo de libro. Y eso yo creo que es imprevisible y que la literatura en estos casos seguirá prevaleciendo porque los lectores no nos vamos a conformar con leer cualquier cosa solo. O sea, no digo que me parezca mal la literatura de consumo, pero yo, por ejemplo, no pienso leer a Juan del Val, tal cual, el premio Planeta. O sea, no lo pienso leer, entiendo que es para otra gente, otro producto y tal. Tal vez sí que deba preocuparse, como decía Nuria, Juan del Val, pero yo creo que la literatura, te digo que acabará de algún modo prevaleciendo porque los lectores somos muy exigentes con lo que leemos. Pues muchísimas gracias por esta aportación positiva, claro que sí. Mi pregunta ahora es, ¿cómo trata el periodismo en España a las traducciones? Es decir, cuando un editor publica una obra traducida, lógicamente el libro que entrega a la prensa para la crítica es el que ha publicado, ¿no? ¿Hay periodistas especializados en lenguas? ¿Cómo surge la afirmación ¿es muy buena traducción? O algo así. El otro día estuve en un congreso de periodismo cultural. Y entonces, como yo estoy muy mayor, dije, oye, quiero venir aquí a que al menos durante un rato expliquemos la verdad de lo que está pasando. Y luego ya hablamos de lo que queráis. La verdad de lo que está pasando es que por el mismo dinero que a mí me pagaban hace 20 años por una página en la revista Muy Interesante, yo cobraba hace 20 años o sea, 3 veces más de lo que se está cobrando 20 años más tarde. Yo, por una doble página en ABC Cultural hace 15 años,
cobraba, no recuerdo si eran 300 euros, 275, y ahora cuando se paga, porque hay decenas de revistas y de diarios que no pagan, te están diciendo que te están dando la posibilidad de visibilizarte, que es un verbo aterrador. Digo que te pagan, por ejemplo, por una reseña 40 euros, 30 euros. ¿Estoy exagerando, Nuria? 20 euros. ¿Cuántas reseñas tienes que hacer al mes? Gente del mundo de las ciencias, por favor. ¿Cuántas reseñas tienes que hacer al mes si te pagan una reseña 30 euros para tener un salario digno? Ya no digo, es imposible vivir de esto. ¿Cómo vamos a pedir calidad literaria a un crítico a quien estás pagando 40 euros por hacer una reseña? Tienes que leer un libro. Yo no sé lo que tardáis en leer un libro vosotros. Yo tengo un amigo que se lee, Juan Márquez, se lee 20 libros al mes. Yo soy incapaz de leer 20 libros al mes. Si 40 páginas, 50 te llevan una hora, pues son 8 horas, tal. Estás cobrando no mucho menos que la señora que viene a planchar a tu casa, sino que estás cobrando 10 veces menos que la señora o el señor que viene a cuidar de tu familia. Es absolutamente insostenible. Yo es que estoy muy militante con esto porque creo que tenemos la obligación de denunciar lo que está pasando. No puedes vivir con reseñas que se pagan a 30 euros. No podemos, yo no sé, quiero decir que la pregunta, no creo que nadie se pare en eso, porque tienes que estar haciendo reseñas constantemente, ¿sabes?, para poder vivir del periodismo. Yo el otro día me di cuenta que había cumplido 43 años en Radio Nacional. Y yo me acuerdo que con el primer sueldo yo pude irme de mi casa y vivir en un agujero que vivíamos todos, en una guardilla, en una vieja portería y tal. Pero eso ahora mismo es absolutamente ilusorio. Ya no gente con un salario normal, que como sabéis, los problemas de la vivienda, etcétera, en España, imagino que aquí también, pero en España son absolutamente acuciantes. Pero el deterioro que ha sufrido el empleo de periodista, el deterioro que ha sufrido en cuanto a importes económicos, etcétera, imposibilita absolutamente una crítica mínimamente, te digo, seria, porque es que no te da tiempo. Yo leo cosas aterradoras y dices, pero ¿cómo alguien puede publicar esto? Y dices, joder, pues puede publicarlo porque es que ha cobrado 20, 30 euros por una página completa que son 4 o 5 folios más el tiempo que te lleva a leer un libro, ¿no? Más allá de eso, la traducción ha sido siempre invisible en los periódicos. Solamente ocasionalmente alguien reseñaba o resaltaba el tema de la traducción. Yo recuerdo una campaña que hubo de Visibilízanos, y hubo un momento que en Radio Nacional nos comprometimos mucho con eso. Y hablábamos de los libros y citábamos al menos el nombre del traductor o el nombre de la traductora que lo había hecho. Fijaos, porque eso ya no pasa tampoco. Se habla de un libro, se habla del contenido del libro, pero nadie cita al traductor o a la traductora, ¿no? De modo que sigue siendo, yo creo, a lo mejor Nuria lo vive de otra manera, un mundo de nuevo invisible, y solo cuando la traducción es mala es cuando aflora, que es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Es invisible mientras la traducción es buena. Cuando tropiezas con una palabra o con una frase o ves que han retorcido un párrafo, es cuando eres consciente de que hay un traductor detrás y que además lo ha hecho mal, ¿no? Entonces digo que yo creo que no se valora la traducción, desde luego no de una manera profesional, que yo sepa. Excepcionalmente habrá alguien que cite una buena traducción, pero será algo desde luego excepcional. Yo tampoco recuerdo recientemente haber leído nada de eso. Dices tú siempre en este libro, La impostora, ninguna traducción es neutra. A mí me gustaría que explicaras para el público aquí presente la lectura, el problema con la palabra esta hebrea. Exactamente. Me van a cobrar voy a tener que poner el copyright. Pero es una historia fascinante, no me importa nada repetirla. Ayer en la Escuela de Traducción hablábamos de las consecuencias que tienen las malas traducciones, que parece en principio que son banales, pues ¿qué más da? Bueno, que una mala traducción, ¿qué importancia va a tener? Pues es mala y adelante, hay cosas más importantes en la vida. Bueno, pues no, las malas traducciones tienen consecuencias enormes.
podrían alterar, bueno, que han determinado el orden social, el orden político, el orden religioso, la jerarquía del hombre y la mujer. Y entonces ayer les hablaba de la mala traducción. Hay muchas malas traducciones en la Biblia, o traducciones cuestionables. Y entonces ayer les hablaba de este hecho asombroso que empieza al inicio de la Biblia, en el Génesis. Se explica la creación, ya lo sabéis, es que se explica la creación del mundo y de la humanidad, ¿no? Del hombre y de la mujer. En los dos primeros capítulos, porque hay ya dos versiones. Hay versión capítulo 1, versión capítulo 2. En la primera versión, que es la parte que nos atañe, la cuestión que nos atañe a nosotros del cambio, la primera versión, que es la más bonita, porque además literariamente es muy bonita, tiene una cadencia, una música, es muy bonita. Bajo una aparente sencillez, tiene mucha belleza ese primer capítulo. Bueno, en ese primer capítulo, no tengo delante el texto, pero básicamente dice que Yahvé Dios creó al hombre, inmediatamente descoma y dice Yahvé Dios los creó, pasa al plural, los creó, y a continuación dice que creó al hombre y a la mujer. Bueno, está mejor dicho, pero básicamente lo que plantea es que la creación del hombre y de la mujer fue al mismo tiempo, ¿no? Fueron creados al mismo tiempo. En el capítulo 2, unos versículos más adelante, se plantea que el hombre fue creado primero y como estaba solo, luego fue creada la mujer. Entonces, cae Adán dormido, ya lo sabéis, entonces Dios le quita una costilla, tapa el hueco con su carne, y esa costilla crea a la mujer. Y cuando despierta el hombre dice, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y denomina a esa mujer varona, porque del varón fue creada. Entonces, bueno, hay un cambio, ya no han sido creados al mismo tiempo, sino que primero ha sido creado el hombre, después la mujer, y además la mujer ha sido creada a partir del hombre. La segunda versión es la que hemos oído toda la vida, y además existe, ha pasado incluso la cultura popular. En castellano se dice, te presento aquí a mi costilla, esta es mi costilla, esta no, como referirte a tu pareja como tu costilla. Bueno, ahora ya se hace distintamente, pero la costilla viene de ahí. Claro, son dos versiones distintas. Para la tradición cristiana, la tradición católica, la versión que popularizó, que es la segunda, explicaba la primacía del hombre sobre la mujer, el hecho de que la mujer fuera un ser supeditado al varón. Había sido creada a partir del varón y además para ayudar al varón. Era un ser subordinado, se explicaba a raíz de otro. Bueno, estaba claro que la jerarquía quedaba establecida, el hombre es el sujeto, la mujer es el objeto, y a partir de ahí aparece toda una legislación política, social, religiosa, en la que las mujeres son supeditadas a un segundo lugar. Y además siempre a las órdenes del varón. En la tradición judía, que es una tradición donde prima la hermenéutica, mucho más, les interesa mucho más que el establecimiento del dogma, del axioma, les interesa mucho más la hermenéutica, la interpretación. Y la cuestión era, evidentemente las dos versiones tienen que ser correctas, porque fueron inspiradas por Dios. Estamos hablando de creyentes, ¿no? Para los creyentes los textos sagrados han sido inspirados por Dios, no pueden ser cuestionados. Pero ¿cómo se hacen compatibles las dos versiones cuando aparentemente son tan distintas? No podemos pensar que depende que la Biblia fue redactada por seres humanos y por tanto falibles, porque perdería el valor. ¿Quién va a tomar la Biblia entonces como un texto sagrado y por lo tanto irrebatible? Bueno, pues una de las 5 rabinas que hay en Francia, que se llama Delphine Villers, reparó en que la palabra costilla en griego es tsela. En hebreo es tsela, que es T-Z-E-L-A.
Y esa palabra, que había sido traducida como costilla, en realidad significa al lado B, al costado B. Y con esa forma se traduce en el resto del Antiguo Testamento. Solamente aparece traducida como costilla en el caso de Adán y Eva. ¡Qué casualidad! Y entonces ella dijo, es una mala traducción. Si traducimos correctamente, independientemente de todas las repercusiones que tiene, si traducimos correctamente Tselá como al lado D, las dos versiones son compatibles. Bueno, primero fue el hombre, pero inmediatamente después, al lado, aparece la mujer. No aparece del hombre, aparece a su lado. Y por lo tanto ya estamos hablando de dos sujetos que tienen las mismas responsabilidades, que tienen la misma, gozan de la misma autonomía. Y bueno, nadie le ha hecho el caso. Por supuesto, no ha habido repercusiones religiosas, no ha habido repercusiones sociales, no ha habido repercusiones jurídicas, no ha habido nada. Y yo me pregunto qué es más asombroso. Si es más asombroso el constatar que una mala traducción perpetuada por intereses políticos, por la sociedad civil y por la sociedad religiosa, ha sido perpetuada por eso, por unos determinados intereses, o es más asombroso el hecho de que a nadie le importe nada, de que vivamos, es lo de siempre, pero si vivimos en una ficción y creemos en la ficción como si fuera real, es que todas las palabras al final es un baile, todo el sentido de las palabras baila, pero entonces la ficción la vivimos como realidad y la realidad la vivimos como ficticia. Estamos locos de remate. Y cuando alguien te pone delante y te dice, esto es ficticio, está basado en una mala traducción, no es real, no te oyen, están sordos. Y da miedo, porque uno solamente escucha lo que está educativamente enseñado a escuchar y no acepta lo contrario. Y esa especie de tribalismo permite vislumbrar todos los horrores que forman parte de la historia de la humanidad. Porque el conocimiento, que siempre pensamos que el conocimiento es progreso, eso es mentira. El conocimiento es muerte. El conocimiento te lleva a la hoguera, ¿no? Te lleva a la cárcel, te lleva a los gulag, pero no te lleva a cambiar un concepto que por hábito se ha convertido en lo acostumbrado. Es deprimente. Bueno, espero que Jesús tenga una versión optimista. Sí. Por favor. Oye, espero que no haya ningún periodista en la sala porque yo ya tengo el titular. Nuria Barrios, el conocimiento es muerte. ¡Qué planazo! ¿Es verdad o no es verdad? Mira, tenemos una amiga común que se llama Rosa Montero. No ha contestado. Os la recomiendo. No, te estoy contestando, pero es que soy del viejo cuerpo retórico. Que Rosa Montero, que hubo una temporada que le dio por tatuarse. Entonces dijo, pues voy a empezar a tatuar. Se tatuó una lagartija, no es una lagartija, pero es de ese género que Salamandra. es una salamandra, que es una cosa que ella le tiene mucha fe. Y después se fue tatuando una serie de pájaros que subían por su brazo y se tatuó una frase de Zurita que decía ni pena ni miedo en el cogote. Conocéis, es un verso de Zurita, premio Cervantes, como sabéis, y una de las veces que fui a verla se había tatuado la ecuación de la teoría de la relatividad, E es igual a mc al cuadrado, y dos palabras en latín que son sapere aude. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, sapere aude. Y yo que soy muy botilla, rápido dije, yo te has puesto aquí por tal no sé qué. Sapere aude es atrévete a saber. El conocimiento yo no sé si es la muerte, pero el conocimiento es tener complicaciones, tener problemas. Cuanto más sepamos del mundo, más complejo descubriremos que él. Hay que atreverse a saber. No hay nada tan sencillo como vivir en la ignorancia. Eso es así. Yo no sé si es la muerte el conocimiento, pero desde luego es la incomodidad, Bueno, es el es desasosiego, el peligro de muerte. la lucha, la rebelión. Entonces, saber es un riesgo. Y hay que atreverse a saber. Y de repente me encantó y dije, soy un cagueta. Dije, si alguna vez me tatúo, me voy a tatuar eso
porque es la verdad de la vida. Saber es un problema, te enfrenta a tu incapacidad, tu rebelión, tu compromiso, etcétera, etcétera. Pero como soy un cagueta, pues he decidido que si me decido me lo voy a poner con un rotulador de estos sin leerle un rato. Y ya está en el frontispicio de la Facultad de Filosofía de la Complutense. Pues es precioso porque es verdad que yo no sé si el conocimiento es muerte, pero desde luego hay que ser valiente para saber según qué cosas. Bueno, hay un título muy rápido, hay un título de Janet Winterson que me gusta mucho, que se llama ¿Por qué ser feliz? ¿Para qué ser feliz cuando puedes ser normal? Era lo que le decía a su madre adoptiva cuando ella le dijo que era lesbiana. Entonces la historia de su madre, que era una mujer integrista, religiosa, era ¿para qué ser feliz cuando puedes ser normal? Es esto. Sí, sí, sí. ¿Para qué vas a saber cuando puedes ser ignorante? Claro. Bueno, ya a mí lo que me intriga, pues, a veces has dicho, yo soy un escritor sin imaginación. Y parece ser que sois unos cuantos. ¿Puedes hablar un poquito de esto? Ay, me encanta esa historia porque a todos los escritores se nos presume tener imaginación. De hecho, no he visto mayores caras de perplejidad a mi alrededor cuando lo confieso con toda la tranquilidad del mundo. Yo nunca me he atrevido a dar el salto a la ficción. Y de hecho, dejó de preocuparme. Porque hay escritores con imaginación y escritores que carecemos de ella o que tenemos esa certeza al menos, ¿no? Nunca he escrito una novela porque no soy capaz de imaginar una ficción. No soy Pero capaz tú eres escritor de metalibros, ¿no? Soy escritor, como te dice, periodista, ensayista, no sé muy bien. Soy escritor, pero sin imaginación. Y de repente me quedé muy tranquilo porque escuché a uno de mis escritores favoritos. Yo cambio de escritor favorito 2 veces al año, más o menos, ¿no? O sea, leo a alguien que me fascina y es mi escritor favorito a muerte. ¿Qué tiene usted de Richard Kapuscinski? Tenemos todo esto, lo quiero, me lo llevo. Luego leo a no sé quién y me pasa lo mismo y así indefinidamente, ¿no? Afortunadamente. Pero digo que leí que Jan Echenoz, que es uno de mis escritores favoritos, o lo fue, se defendía también como escritor sin imaginación. Entonces me encantó porque es verdad que puede ser un estupendo escritor, no hablo de mí, sino de él, sin tener que imaginar. Puedes hacer una biografía, por ejemplo, de Zatopek, el corredor, creo que era húngaro, que ganaba todas las maratones, se titula Correr. Puedes hacer una biografía de Ravel, puedes hacer una biografía de tal, puedes escribir como Carrel, puedes escribir Limonov, que es un libro fantástico, y no son libros que exijan tener imaginación, sino tener, digamos, una soltura literaria a la hora de escribir. El premio Cervantes, Gonzalo Celorio, tengo la suerte de ser muy amigo suyo, sustenta gran parte de su literatura en la autoficción. Tiene un libro de la familia de su madre, otro libro sobre la familia de su padre, otro libro de sus hermanos, y acaba de publicar sus memorias. Yo no sé si él es consciente de su carencia de imaginación o no, y yo no se lo pienso decir, ni a los del Cervantes tampoco por si acaso. Pero quiero decir que no puedes escribir muchas cosas fantásticas sin que sea ficción, sin que sea una novela. Hace poco he estado con Ignacio Martínez de Pisón, os lo recomiendo, cuyo último libro, que se titula Ropa de casa, es su autobiografía. Entonces uno puede hacer literatura sin tener imaginación, o al menos yo trabajo con esa idea hipotética en la cabeza. Vamos a ver si tiene alguien alguna pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por esta tarde de gozo intelectual y espiritual. Por cierto, saberé dónde está en el artículo de Kant de qué es la ilustración. Ahí viene todo, atrévete a saber. Mi pregunta es fundamentalmente para Nuria. Una vez escuché en una presentación, en un congreso, una información que nunca he podido contrastar, y es que el inglés tiene aproximadamente unas 500.000 palabras y el español unas 100.000. Eso me dejó muy impactado. Y claro, a una persona que ha traducido a Joyce, lo cual ya en sí mismo es una proeza, ¿no supone eso un reto lingüístico mayúsculo, que ya sé que se puede superar gracias al arte de la buena traducción, pero no es algo que es una dificultad enorme? ¿No lo has vivido alguna vez así o no te lo planteas? Sí, nunca he entrado en cuestiones de cifras. ¿Para qué agobiarme más con el agobio que ya supone traducir lo mejor posible un texto? Pero siempre recuerdo cuando traduje Los muertos, que eso lo suelo hacer,
siempre cuando traducía un texto en inglés, las cuestiones más difíciles las iba reuniendo y luego tenía como mi consejo, mis asesores áulicos a quienes les preguntaba, que eran gente angloparlante. En el caso de Joyce tenía un amigo inglés y un amigo irlandés de Dublín. Y entonces reuní todas, bueno, no les mareo, después de darle muchas vueltas al texto, cuando ya hay cosas que por más vueltas yo no encuentro una salida, pues me reuní con ellos. Y en una de las reuniones, Kieran, que es el irlandés, me dijo: no entiendo nada de las líneas que me dices. Creo que mucha gente en Irlanda no entiende nada de muchas de las cosas que escribe Joyce, pero suenan muy bien. Y ya tienes que aceptarlo. Es como, ¿qué es esto? ¿Sabes? ¿Cómo navegas en esto? Porque incluso si gente que lee mucho reconocen que hay zonas de oscuridad en Joyce que para ellos les resulta impenetrable y no les importa, porque hay una musicalidad muy hermosa en el texto y con eso les basta. Claro, es que a veces lo que importa es más que entender, lo que hablábamos antes, es ser seducido, la fascinación. Y cuando te seducen y no sabes por qué, te da igual, es todavía más misterioso. ¿Cómo das el paso para conseguir eso en español? ¿Cómo haces para seducir y ser oscura? En este caso yo, ¿no? ¿Cómo puedo ser oscura y seducir? Es complejísimo. Haces lo que mejor puedes, te partes la cabeza, buscas muchas veces a través efectivamente de la belleza estética, de los recursos del lenguaje, intentar reproducir algo de lo que hay en el texto original. Pero siempre lo digo, por buena que sea una traducción, quien puede leer el texto original tiene ahí el regalo. Una versión es siempre una versión. Puede ser muy buena, la puedes disfrutar mucho, pero quien pueda acudir al original es una bendición. Así que no te he respondido nada, pero es que no te puedo responder. Es lo máximo que consigo. Buenas tardes. Muchísimas gracias a los dos por esta deliciosa conversación en pleno fin de semana de consumismo desenfrenado. Gracias por este alimento espiritual. Bueno, me ha encantado todo lo que habéis contado. Y la anécdota de Han Kang me ha parecido de lo más novelesca. Y de hecho me ha recordado que yo he leído una novela de un traductor, porque los traductores que son primero traductores pueden convertirse en escritores también. Es un traductor francés que se llama Brice Mathieu Sand, creo, que ha escrito una novela que se titula Le traducteur amoureux y que cuenta exactamente esa historia, la de un traductor que traduce a una autora japonesa y sin saberlo ella mejora los libros, las traducciones, y la autora tiene un éxito mucho mayor en los mercados extranjeros que en el suyo propio, ¿no? Es muy curiosa, pues bueno, para que lo sepan. Y Le traducteur amoureux de Brice Mathieu Sand. ¿Sí? Y me ha encantado también la imagen de la traducción, que es como un juguete que se desmonta y se vuelve a montar. Es perfecta la metáfora. Me ha interesado mucho la parte más dedicada a la traducción, porque soy profesora de traducción, y me fascina también lo inalcanzable de la creación, porque, bueno, si bien me considero una buena traductora, una creadora ni me lo planteo. Pero en la relación entre traducción y creación me ha interesado mucho también esa bilateralidad, es decir, que no solo como dice Nuria, no solo ayuda mucho ser traductor para ser escritor, sino que, como decía Javier Marías, la traducción es también la mejor escuela de escritura, ¿no? Y la traducción, bueno, es
una escuela de muchas cosas y me preguntaba si pensabas que también era una escuela de humildad, porque al fin y al cabo, vamos a ver, hay tantos libros que traducir que uno podría llegar a pensar, ¿para qué escribir? Y el traductor al final es menos egoísta o menos narcisista o más pragmático, ¿no? que el autor, porque siempre hay muchísimos libros que traducir, ¿no? Y donde pienso que la inteligencia artificial tardará mucho tiempo en llegar es en esa polisemia que tienen todos los textos y que es donde está el reto de la traducción, en poder abarcar en una sola versión toda la amplitud de la polisemia de un texto que, como tú bien decías, ni siquiera el autor es consciente de ello a veces, o sea que creo que hay esperanza. Pero bueno, mi pregunta era sobre todo eso, el ejercicio de humildad, la traducción como ejercicio de humildad. A lo mejor enlaza un poco con el tema del respeto que se ha mencionado mucho. Sí, es un enorme ejercicio de humildad, pero también creo que la humildad es uno de esos conceptos que no se valora suficientemente. Creo que la vida bien vivida es un ejercicio de humildad y deberíamos practicarla, porque asociamos siempre la humildad con el mundo, con el ámbito de la religión. Hay como un aspecto casi sacrificial de poner la otra mejilla y no tiene nada que ver. La humildad es reconocer el valor de lo otro, es eso. Y la traducción, efectivamente, en la traducción se practica, pero creo que es general, que debería ser que cuando se vive bien es una práctica habitual. La traducción pasa siempre, se habla de traducción y cuando se habla de traducción más allá de la técnica, se termina hablando siempre de la vida. Por eso la traducción, hablar de traducir es tan interesante, porque en realidad es muy existencial, todo su concepto, toda su práctica tiene una naturaleza existencial y por eso es tan rico pensar sobre ella. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los dos. Me ha encantado sobre todo la parte en que Nuria hablabas de cómo todo es un ejercicio de hermenéutica, ¿no? De enfrentarse a algo e intentar sacar el sentido de ello, comprenderlo, situarse en el mundo, ¿no? Y al hilo de eso, Victorina ha preguntado si es muy fina o muy gruesa la línea que separa de la traducción y la escritura. Y entonces a mí se me ocurre pensar que no sé si es gruesa o fina, pero donde se da en la mano, donde se solapan, lo que tienen en común es el oficio, es el escribir, es elegir las palabras, es elegir el texto. La parte diferente es la que viene antes, la de hermenéutica, ¿no? Y en ese escritor toma la fuente de la realidad, de su contacto con la realidad, ¿no? Y el traductor, pues, lo toma de otro texto, ¿no? Y yo creo que es interesante lo que ha dicho Jesús, ¿no? Lo de ser un escritor sin imaginación, porque yo creo que también un poco esa es la diferencia, ¿no? Un traductor a lo mejor no puede o renuncia a tener algo que escribir. A mí algunas veces me han dicho, coño, que bien escribes, ¿por qué no escribes algo? Digo, es que no tengo nada que escribir, yo soy feliz traduciendo, ¿no? Y posiblemente sea ese la bisagra que hay entre ser escritor y ser traductor, que el oficio es el mismo, pero de dónde saca la fuente es diferente. Y quería hacer una pequeña reivindicación porque Jesús ha dicho que el traductor se limita a escoger las palabras. No solo eso, ¿no? Precisamente por esto el traductor hace un ejercicio de intentar sintonizar con el autor, no solo con el texto, sino con el autor, de dónde viene, de su época, ¿no? Y esa es la parte bonita de la traducción, la parte del oficio, que es picar piedra delante del texto, ¿no? Pregunta no tengo, simplemente si a lo mejor coincidiréis con esa visión de dónde se da en la mano una profesión y otra. Y aparte, un breve comentario. Victorina preguntaba qué se puede hacer cuando tienes que traducir un texto que no te gusta, ¿no? Algo que yo como intérprete, tengo que hacer prácticamente todos los días, por otro lado. Es mencionar que hay un libro que se llama Traducir a Hitler, de Olivier Manoni,
a quien encargaron hacer una nueva traducción de Mein Kampf en el marco de un proyecto historiográfico que ha sido recientemente ya escrito, bueno, perdón, es el traductor que ha hecho la traducción y ha escrito un libro sobre lo que es ser el traductor de ese libro, muy recomendable, y si lo podéis ver en línea también, es una persona, un traductor con mucho carisma. Gracias. Disculpa el malentendido, por supuesto que no es solamente elegir palabras, ¿no? No es poco elegir las palabras apropiadas, es un trabajo que exige cierta exigencia. Ya te decía que yo partía de la base de que he estado pensando en lo de la traducción tiempo porque no estamos habituados a plantearnos quienes no somos traductores qué significa la traducción, qué representa, cuáles son sus claves, y llevo, ya te digo, un par de semanas dándole vueltas y leyendo. Quien hablaba de las palabras es este autor que sale en este libro. Decía que la ventaja del traductor es que podía concentrarse en el lenguaje. A lo mejor palabras y lenguaje, la palabra lenguaje abre un poco más el espectro, ¿no? Que podía concentrarse única y exclusivamente en el lenguaje, no es poco, ya que toda la escenografía, los personajes y tal, le venían de alguna manera dados. Tiene que ver con eso que cuentas de la imaginación, ¿no? Y mira, una de las cosas que me encantó leer habla de Murakami. Murakami no había encontrado en japonés una traducción buena del Gran Gatsby. No porque estuviera mal traducida, sino porque estaba traducida palabra por palabra. Y él lo que pretendía era no solamente traducir el Gran Gatsby palabra por palabra, sino, te leo textualmente, crear la ilusión al lector de que el Gran Gatsby estaba originalmente escrito en japonés. Y me encantó ese trabajo casi de ilusionismo que defendía Murakami respecto a la traducción del Gran Gatsby. No se trata de traducir solo las palabras, sino crear la ilusión, trabajar como un ilusionista, la ilusión de que el libro había estado originariamente escrito en japonés.